Mi nombre es Samuel Barbosa, soy el secretario de presidencia del Colegio Médico Colombiano, soy médico salubrista y hemos decidido desde el Colegio Médico Colombiano eh, eh, prestar, digamos, este tipo de servicios para la comunidad, para los profesionales de la salud, y por eso tenemos hoy un invitado especial que es Néstor Gómez, que es doctor en Derecho y es actualmente el gerente de Coreabogados, una empresa con la que nosotros trabajamos frente a asesorías en temas legales, de normatividad vigente, laborales y de todo tipo en el sector salud. Y vamos a entrar a hablar de una resolución, una introducción, porque queremos hacer un webinar de una resolución, la resolución 536 de 2020, que habla del plan de acción para la prestación de servicios de salud de los profesionales de las IPS según las fases en las cuales se desarrolle y se desenvuelva esta pandemia que estamos viviendo a nivel territorial. Entonces, Néstor, somos un poco oídos y te voy a ir haciendo algunas preguntas como para ir ambientando un poco la conversación. ¿Cómo estás? Doctor Samuel, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio Médico por la invitación. Pues nada, disponibles para la gente para poderles colaborar en despejando algunas de las dudas o inquietudes que se pueden generar en torno de la normatividad que ha expedido el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protección Social en torno al tema, específicamente relacionado con la reactivación de los servicios de salud, su alcance, su naturaleza, su dinámica, con el propósito de que la gente pueda tener una menor incertidumbre, si se pudiera decir, al respecto de este tema tan importante en los tiempos que estamos viviendo aquí en el país. Perfecto, Néstor. Entonces, pues creo que para todos no es un misterio saber cómo está sucediendo la pandemia en su localidad. Diariamente el ministerio hace anuncios del número de casos nuevos, casos de decesos o fallecimientos, lamentablemente, y de personas recuperadas tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y los diferentes entes territoriales han tomado directrices de acuerdo a su situación. Por ejemplo, es diferente la situación de Bogotá con respecto a la situación de Amazonas, es diferente la situación de Medellín y Antioquia con respecto, por ejemplo, a la del Valle. Entonces, en sentido, nosotros los profesionales creo que no es una inquietud que vamos a resolver, pero sí no tenemos muy claro lo que el plan y este plan de acción de reactivación y como de habilitación y de volver a usar los servicios de salud nos queda claro. Hay muchas preguntas y yo trabajo, por ejemplo, en consulta externa como subespecialista o como especialista, o si trabajo en un servicio como consulta prioritaria, cómo se va a tener en cuenta, digamos, la apertura o el cierre de esos servicios. ¿Qué se va a tener en cuenta? Se tiene en cuenta el número de profesionales disponibles, se tiene en cuenta si se ocuparon las camas de hospitalización o algún tipo en específico, Néstor, o cuéntanos un poco más para saber qué es lo que dice la resolución. Esto es una pregunta muy importante porque básicamente depende de un contexto. Ese contexto está definido en Colombia, ¿por qué? Primero está definido por las dos resoluciones que expidió el Ministerio de Salud y Protección Social en torno a la emergencia sanitaria. En este momento en particular es muy importante tener en cuenta que hay una primera resolución, que es la resolución 385-2020, a través de la cual se decreta la emergencia sanitaria en Colombia y se dio un plazo hasta el 30 de mayo. El ministerio consideraba que era un plazo prudente para establecer una emergencia sanitaria en Colombia a raíz de la llegada del coronavirus. Y esa emergencia sanitaria fue posteriormente extendida a través de la resolución 844-2020 hasta el 31 de agosto. Digamos que este contexto es muy importante porque estamos en un contexto de emergencia sanitaria y la declaratoria de la emergencia sanitaria es una competencia del ministerio. Sobre esa base y previendo, digamos, una necesidad de adaptación de la capacidad instalada del sistema por la llegada del coronavirus a Colombia, por el número de infectados que se podía prever y además por las complicaciones de esta enfermedad, el ministerio emitió un plan de acción para la prestación de servicios durante las etapas de contención y mitigación de la pandemia. Ese plan de acción fue posteriormente adoptado mediante la resolución 536 de 2020. Ese plan de acción, y eso digamos que genera un contexto muy importante para comprender la pregunta que me haces, contempla básicamente dos etapas, una etapa de contención y una etapa de mitigación de la pandemia, y sobre esas dos etapas contempladas por el Ministerio del Plan de Acción define unas fases. Estas fases son 4 que están básicamente, digamos, condicionadas a la existencia de la capacidad instalada que se mide en número de unidades de cuidado intensivo. Son 4. La fase existente, la fase de optimización, la fase de ampliación y la fase crítica.
Esto, como te dije, depende mucho de la capacidad instalada del sistema para poder responder a las complicaciones del COVID. Dentro de eso, por supuesto, medido en las camas de cuidado intensivo. Entonces, Ok, sobre esa lógica, el ministerio lo que dice, y es una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar de manera muy preliminar, es que el movimiento de esas fases, es decir, cómo se pasa de la fase existente a la fase de optimización, a la fase de ampliación o a la fase crítica, va a depender básicamente de 4 o de 5 condiciones. Primero, el comportamiento de la prestación de servicio en el territorio. ok. Segundo, la tendencia en la presentación de nuevos casos, la cantidad de elementos personales de protección, la utilización de la capacidad instalada y la suficiencia del talento humano. Sobre esos criterios, el territorio, no a nivel nacional, esto es algo que es muy importante que la gente lo tenga en cuenta, es que no hay una directriz que aplique de manera uniforme para todo el territorio nacional. Esto depende mucho de cómo se mueva, digamos, la enfermedad dentro del territorio y cómo sea capaz el territorio de responder a la variación epidemiológica de la enfermedad. Entonces va a ser algo que dependerá mucho a nivel territorial de estas condiciones. Hoy te podría contar, por ejemplo, que la gran mayoría del territorio colombiano está en fase 1, con excepción específicamente de Amazonas y Chocó, y ha habido algunas Ok, variaciones en estas fases en los departamentos de Nariño y Valle del Cauca. Entonces va a ser un tema muy dinámico y yo creo que eso es un primer mensaje que vale la pena tener en cuenta, es que la restricción o reactivación de los servicios depende mucho de la fase y la fase es algo que va a depender finalmente del territorio, coordinado esencialmente por las secretarías departamentales y distritales. Entonces, el mensaje es hacer un seguimiento a este dinamismo a nivel territorial para poder estar muy seguros de cómo se debe hacer y cómo se debe implementar el plan de reactivación. ok, Néstor. Entonces, digamos, según lo que me explicas, como profesional debemos tener en cuenta en qué fase estamos para esa posible reactivación, esa posible reapertura de los servicios. Y eso está condicionado a las 4 variables que se están evaluando, la suficiencia de las unidades de cuidados intensivos, y ahí está la parte de profesionales, la parte de oferta de servicios y demás. Y ahora una Correcto. pregunta, por ejemplo, hemos visto los casos de violencia, están renunciando algunos profesionales, esas variables como tan de momento, tan de situación particular regional, individual, por ejemplo en Barranquilla, que pasó lo último con esta clínica, en donde renunciaron los profesionales por la amenaza de este doctor intensivista en Soledad Atlántico. Eso también, digamos, va a afectar, por ejemplo, municipios que están tan cerca, grandes ciudades como Soledad cerca de Barranquilla, Soacha cerca de Bogotá, o va a ser independiente, por ejemplo, Soacha de Bogotá y Soacha va a ser contado solamente en Cundinamarca y Bogotá, o se van a tener en cuenta. Igual, por ejemplo, en el Valle hay municipios muy cercanos a Cali y pues la oferta puede que no la tenga el municipio, pero sí la tiene en conjunto como el área metropolitana. Lo mismo pasa en Santander, lo mismo pasa en Antioquia, o sea, ¿eso cómo se tendría en cuenta en ese punto como para que la gente también se visualice un poco? Y para no entrar en el detalle de lo que va a hacer en el webinar, y con esto aprovechamos para invitarlos al webinar, que va a aparecer la información abajo de cuándo va a ser el webinar para que se conecten y puedan hacer preguntas. Es realmente muy importante porque mira que la lógica del ministerio con respecto a este tema en particular es hacer una estrategia coordinada a nivel territorial con las secretarías departamentales y distritales. Entonces, es realmente, digamos que una coordinación donde el ministerio está básicamente encargado de definir unos lineamientos generales que de hecho después de la adopción del plan de acción para la prestación de servicios que fue adoptado por la resolución 536, el ministerio ya ha sacado 2 documentos de orientaciones para la reactivación. En un primer documento, el ministerio definía, por ejemplo, qué se podía hacer en el marco de por ejemplo, los procedimientos selectivos o la cirugía no urgente, qué se podía hacer Okay. con respecto, por ejemplo, a los servicios odontológicos o qué se podía hacer con respecto a la consulta externa. Y ya en un segundo documento, que es una actualización de ese primer documento, ya simplemente digamos que define unos lineamientos muy generales y al final descarga sobre las entidades territoriales la responsabilidad de definir cómo cómo se amplían o se restringe la prestación de servicio en el marco de la atención de la pandemia. Ahora, hay 2 temas muy importantes que vale la pena, lo tocaremos con mayor detalle en el webinar,
pero que vale la pena tener en cuenta que en todo caso la ampliación o la restricción va superpuesta, digamos, a unos mínimos que en todos los casos deben considerarse. Primero, pues el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad que garanticen digamos, la seguridad tanto del talento humano en salud como de usuarios y pacientes y el personal administrativo que, digamos, que se considera esencial para la prestación del servicio. Eso sería un tema. Dos, no restringir las consultas a través de esquemas de atención no presencial, como por ejemplo la telemedicina o teleorientación, que son lineamientos transversales a toda la estrategia definida por el ministerio. Y tercero, digamos, la adopción de una estrategia para la atención de población de aislamiento preventivo con énfasis en los mayores de 70 años o los pacientes con enfermedades crónicas compensadas o de bajo riesgo o pacientes con enfermedades crónicas no compensadas de mediano o alto riesgo o madres gestantes, que eso está definido en la resolución 521. Entonces, respondiendo a la pregunta, hay unos lineamientos que son transversales, de nuevo, definidos a nivel nacional por el ministerio, entre los cuales podremos contar estos tres, y ya a nivel territorial se irán definiendo los detalles. Esos casos que tú me cuentas, por ejemplo, en Barranquilla, o que me cuentas con respecto al territorio puntualmente del área metropolitana del distrito, pues específicamente del Distrito Especial de Bogotá, o que pudiera contemplarse en el área metropolitana de Bucaramanga, por ejemplo, pues ya dependerá mucho del nivel territorial y de las definiciones que haga la Secretaría Departamental, donde, insisto, de tenerse en cuenta el comportamiento de la prestación del servicio, la tendencia de la presentación de los casos de coronavirus, la cantidad de elementos personales de protección, la suficiencia del talento humano y la utilización de la capacidad instalada. Entonces, es hacer seguimiento a dos variables, unos lineamientos generales y unos lineamientos específicos a nivel territorial que son definidos por la entidad territorial correspondiente. Ok, y Néstor, ahí surge otra pregunta. Aparte de la entidad territorial, ¿qué va a ser como la que operativamente en el territorio va a aterrizar estos planes? ¿Va a haber alguna entidad en la cual se va a verificar, por ejemplo, el cumplimiento de ese plan? O sea, por ejemplo, la Supersalud, no sé, o el Ministerio de Salud como tal va a verificar el cumplimiento de ese plan, porque puede pasar que el dato no esté actualizado, puede pasar que en algún territorio, no sé, no se tengan los datos completos o se estimen más casos de los que son o están en proceso de comprobación y eso puede cambiar un poco la dinámica territorial. Entonces, si por ejemplo hay un colega que sabe que por ejemplo están aumentando los casos, pero todavía no se han reportado porque están en proceso de comprobación y verificación por parte de los exámenes que se han tomado, como el procesamiento de las muestras y demás, ¿cómo puede comunicar o qué puede decir? Vea, aquí ya realmente estamos ocupados, no, ya deberíamos entrar en otra restricción, en otra fase, debido a que nos ocupamos completamente las unidades de cuidados intensivos y demás. Y, por ejemplo, otra pregunta que surge así muy general, y con esto también aprovecho para decirles que escriban sus preguntas debajo del video para que en el webinar se puedan responder. Otra pregunta que surge es, por ejemplo, si un territorio, un municipio, un departamento, Boyacá, queda con la ocupación ya en fase crítica, se llenaron todas las unidades de cuidados intensivos, los pacientes se pueden empezar a trasladar, por ejemplo, a otros centros territoriales como Cundinamarca, que tenga oferta de servicios, y esos pacientes también van a ser contados en las camas de Cundinamarca, o porque son de otro territorio no son contados de Cundinamarca. Son como dudas que surgen para esa parte, o era siempre un acuerdo entre los entes territoriales de Cundinamarca, Boyacá, Bogotá, por ejemplo, o diferentes situaciones que pueden pasar en el país. Pues mira que es muy importante porque, entre otras cosas, hace parte de una de las novedades que está en la actualización del documento expedido por el Ministerio, donde se definen las orientaciones para la restauración de los servicios de salud en las fases de mitigación y control. Algo que se dispone ahí, que es una novedad, es por ejemplo lo siguiente, que es una novedad muy importante con respecto a tu pregunta. ¿Qué dice ese documento? Es responsabilidad de cada prestador aplicar los lineamientos de vigilancia de salud pública, en particular el seguimiento y notificación inmediata de posibles brotes institucionales, esto con el fin de que el ente territorial cuente con la información pertinente y oportuna para la toma de decisiones que oriente la intervención de la emergencia. La omisión de este procedimiento puede acarrear sanción. Entonces, fíjate cómo al final hay una gran articulación entre el ministerio, primero como entidad rectora en el sector salud en Colombia, en una coordinación con la entidad territorial que son las secretarías departamentales y distritales, además con unas competencias muy propias para las entidades administradoras de planes de beneficios
y que tienen competencias también para hacer seguimiento del porcentaje de la capacidad y estimar, por ejemplo, las necesidades del talento humano y los prestadores, para que entre todos haya una actualización casi en tiempo real de estas variables que definen la fase en la que se mueve el territorio y el territorio pueda reaccionar de manera pronta y oportuna a los movimientos y a la dinámica de la pandemia. Entonces, ciertamente ahí hay una competencia específica para cada uno de los actores, dentro de los cuales, y esto es muy importante para quienes nos escuchan, se encuentran los prestadores de servicios de salud, que fíjate que le asignan una competencia específica para seguir unos lineamientos de vigilancia en salud pública y además señala muy expresamente el Ministerio que el incumplimiento de estas instrucciones pues puede acarrear sanción para el prestador. Entonces, claro, ahí sí hay una competencia muy específica y un lineamiento en particular que debe seguirse. Excelente. Claro que sí, Néstor. No, bueno, es muy importante entonces conocer por parte de los prestadores, de los profesionales y de todo el sector, inclusive de la población general, esta nueva resolución, este nuevo plan de activación que se va a hacer con respecto a las fases en las que estamos, entender, digamos, la situación que se puede vivir a nivel territorial. También creo que es muy importante, y esto es lo que nos está haciendo también, es un llamado. Sí, veamos lo global, digamos lo nacional, pero también focalicémonos en nuestra región, porque hay regiones que han hecho o tienen muy pocos casos, han controlado bien los casos positivos, han evitado el contacto y están, digamos, controlando el crecimiento del número de casos, como hay otras. Bogotá, por ejemplo, no baja el número de casos, sino cada día aumenta más, pero pues es una ciudad altamente densificada y sabemos que pues, depende del trabajo de la gente para poder subsistir. Entonces, esto genera grandes preguntas e inquietudes para todos, inclusive para los profesionales. Los invitamos a este webinar que vamos a publicar las fechas, es de acceso gratuito y libre para todos, de parte del Colegio Médico Colombiano, en conjunto con Coreabogados. No sé, Néstor, si tienes algún comentario adicional, alguna invitación en especial de parte de ustedes de Coreabogados a los profesionales de la salud y a todas las personas que trabajan en el sector salud. No, nada, pues invitarlos a todas las personas que nos escuchan, que nos están viendo, darles pues, primero una cordial invitación a este webinar. Esperamos específicamente que sea sobre todo un webinar útil para ayudar a gestionar esta cantidad de incertidumbre que se genera a raíz de las decisiones del gobierno nacional, del ministerio y de las entidades territoriales, que además les permitan a las personas que nos escuchan digamos, pensar, replantear o plantear un plan de reactivación que les permita ejecutar ese plan de manera jurídicamente segura, que digamos nosotros como asesores en temas de responsabilidad civil y profesional, pues tenemos una preocupación en que si bien la reactivación es un anhelo, sabemos que muchos de los prestadores están buscando la manera de reactivar sus servicios, pues lo hagan de manera segura, no solamente segura para ellos como talento humano, sino también para sus pacientes y además en un marco jurídicamente seguro que logre evitar y prevenir algunos de los inconvenientes que se pudieran presentar. Entonces, extenderle la invitación y pues poner a disposición la oficina para todos aquellos que puedan requerir alguna asesoría particular al respecto. Y pues de nuevo agradecer al Colegio Médico Colombiano por la invitación y pues nada, los esperamos. Listo, Néstor. El agradecimiento es nuestro de parte del Colegio Médico Colombiano de Coreabogados, a usted puntualmente por participar en este plan y por dar este espacio que los profesionales necesitan. Y bueno, están invitados todos al webinar. Estaremos indicando en redes sociales, en todos los medios, cómo pueden acceder de forma gratuita para todos, de parte del Colegio Médico Colombiano, para los profesionales y para el sector salud. Estamos a disposición, queremos servir y trabajamos por el bienestar de Colombia. Entonces, muy buenos días a todos y que estén muy bien. Hasta luego.